Hola, 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 hola chicos, qué bueno que están ahí nuevamente. Pues les damos la más cordial bienvenida en nuestro estudio del miércoles que tenemos todavía no presencial, sino pues seguimos aún vía a este sistema, pero muy pronto vamos a estar nuevamente de manera presencial ahí en nuestra iglesia, en el edificio principal, en el segundo piso. El día que gustes visitarnos, bueno, pues estamos ahí. Y bueno, pues todos los domingos te anunciamos también que tenemos reuniones ya presenciales desde todo este año en nuestro nuevo horario, este nuevo horario que es a las 10:30 de la mañana, 10:30 de la mañana, todos los domingos en el edificio Surge, en donde, bueno, en la ciudad de Wilson, Carolina del Norte. Si no sabes dónde está Carolina del Norte, en realidad Carolina del Norte todavía es el sur de los Estados Unidos. Es la última parte, digámoslo así, del sur, porque todavía está arribita, está Virginia, que es donde se encuentra la capital del país, Washington, D.C. Estamos como a 3 horas y media más o menos. Entonces Carolina del Norte, bueno, pues es un lugar muy, muy padre, muy bonito, muchos árboles. Es especial. Carolina del Norte tiene una magia, un atractivo muy, pero muy especial que nos ha hecho quedarnos y permanecer aquí durante tantos años. Nosotros veníamos pensando tal vez estar 2 o 3 años, establecer una iglesia y regresarnos a nuestro país, a México. Pero resulta que pues Dios tenía otros planes y los planes fueron que nos quedáramos aquí. Ya llevamos con esta primera misión que salió de la Ciudad de México, de Semilla de Mostaza, México, enviada por el pastor Héctor Hermosillo. Y bueno, pues ya tenemos en estas fechas, estamos, bueno, todavía no, hasta julio cumplimos ya 22 años de estar aquí y pues seguimos picando piedra. Seguimos buscando todos los días la manera de seguir adelante con lo que Dios nos ha encomendado hacer. Y bueno, pues esta es otra de las formas que hemos encontrado a través de las redes sociales que pues tienen eh, mucha buena función, por decirlo de alguna manera. Han funcionado bien porque pues estamos alcanzando otro tipo de gentes que no están tal vez aquí en la ciudad de Wilson, en Carolina del Norte, pero que pues nos siguen en estos estudios que cada miércoles estamos llevando a cabo. ¿Cómo se llama el estudio que hoy tenemos? Bueno, pues le hemos puesto el mensaje, y el versículo que tenemos ahí, 1 de Pedro 2:2, pues es nada más una muestra de lo que debería de ser el mensaje, donde pues nos habla el Pedro, el apóstol, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿no? Y esto es muy, muy importante, que nosotros cada día, pues, nos echemos un clavado ahí a esa palabra maravillosa que el Señor nos ha dejado y que pues hasta el día de hoy ha sido la guía para nuestra vida. No somos perfectos, definitivamente no somos perfectos, pero Él sí es perfecto, su palabra es perfecta, su palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, y pues cada día que la escuchamos, cada día que la abrimos, pues sigue hablando y sigue operando en nuestros corazones, en nuestra vida. Y pues eso es lo que deseamos para todos, ¿no? Que esta palabra nos ayude a cada día buscar más de Él en este mundo que todos los días y en cada momento estamos escuchando malas noticias, que estamos escuchando que las cosas no van mejor, sino van peor. Pues Jesucristo ya lo había anunciado hace muchos siglos. Allí en el Evangelio de Mateo, lo puedes checar, el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 y 25, pues podemos ver las cosas que el Señor dijo que iban a suceder en los tiempos últimos que ya estamos viviendo. Estamos muy cerca de que el Señor regrese, así como se fue un día y hubo muchos testigos que lo vieron ascender a los cielos.
de la misma manera va a regresar un día por su iglesia, por su pueblo. Y espero que tú, si, bueno, pues no perteneces a la iglesia, no me refiero al edificio, me refiero al cuerpo de Cristo. Si tú no perteneces, pues hoy puede ser el día en que el Espíritu Santo ponga en tu corazón esa necesidad de un Salvador, esa necesidad de arrepentimiento, que por ahí empieza uno. El arrepentimiento es vital para tu vida espiritual. Sí, tal vez puedas seguir alguna filosofía, tal vez te encante el pensamiento de Buda, el pensamiento de Krishna, qué sé yo, pero la realidad es que la única manera de crecer espiritualmente es a través del Espíritu Santo y la acción que Él hace por medio de esta palabra que tenemos el día de hoy y que está pues aquí encerrada en este libro que se llama Biblia y que cada vez que la abres no es letra muerta, es letra viva, que penetra hasta lo más profundo de tu ser para hablarte, para decirte, oye, pues aquí estoy, no estás solo, pero tenemos que empezar por ahí. Y esto es lo que hemos ido viendo a lo largo de este estudio que se llama El Mensaje, donde nos hemos basado prácticamente en lo que son los evangelios y cómo Jesucristo ha ido enseñándonos en los diferentes versículos, pues cuáles han sido estas formas de pertenecer al cuerpo de Cristo, esta forma de poder entrar en el reino de Dios, esta forma de poder pertenecer a aquel que nos ha anhelado con un amor fuera de este mundo, un amor impresionante. Y hemos visto varias cosas como, por ejemplo, que hay una necesidad eh, importante para entrar. O sea, hemos hablado de lo que significa el reino de Dios y un texto que hemos visto y que ha sido clave se encuentra ahí en Juan 14:1, y si quieres por ahí apuntarlo, Juan 14:1, del 1 al 11. No lo voy a leer toda esa porción, nada más te voy a leer un texto clave que hemos memorizado, que se encuentra en el versículo 6, donde Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y pues ahora sí que si Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo lo dijo, pues no hay vuelta de hoja. O sea, tal vez puedas llegar por otro camino, pero la entrada va a estar cerrada. Sí, no es como esa frase donde se dice, pues todos los caminos te llevan a Roma. Pues la realidad es que no todos los caminos te llevan a Dios. El único camino que podemos encontrar, y de acuerdo a lo que nos dice en la Escritura, es Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el camino. Sí, cuando tú sigues ese camino, lo que te aseguro es que vas a llegar a un puerto seguro. Cuando Él dice, yo soy la verdad, la realidad es que hay muchas aparentes verdades en este mundo, ¿sí? Y hace rato escuchaba en un reportaje donde dice, es que todo el mundo tiene su verdad. Efectivamente, todo el mundo tiene su verdad, pero la verdad única y auténtica que te lleva a la libertad es la verdad que Cristo nos dejó plasmada aquí en su palabra, ¿sí? Cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces la palabra de Dios, esa verdad te hace libre. Eso mismo dijo Jesucristo. Vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué? Pues libre de las corrientes de este mundo que normalmente nos llevan a caminos incorrectos, nos llevan a caminos equivocados, nos llevan por donde ellos quieren. Pero Jesucristo quiere llevarnos por un camino y una verdad que nos van a dar vida. ¿Cuál es el fin común de esto? ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Pues a la vida eterna. A veces pensamos que vamos a estar más tiempo aquí en esta tierra y no es cierto. La eternidad es la eternidad y ahí es donde la vamos a pasar. Y bueno, pues a partir de todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos visto en esta serie de los miércoles que se llama El Mensaje,
pues hemos visto que es necesario el conocer a Cristo, es necesario arrepentirse de tu vida como la llevabas, como todos lo hemos hecho. Pensábamos a lo mejor que íbamos muy bien, pero la realidad es que no. Íbamos en contra de lo que el Señor Jesucristo nos dice. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando tú le sigues a Él, cuando hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón de decir, pues sí, la verdad es que la regué mucho en mi vida anterior. El día de hoy dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, es decir, si alguno ha creído en la verdad de Cristo, que nueva criatura, que eres una nueva criatura. ¿Qué quiere decir con esto? No quiere decir que nazcas físicamente de nuevo, sino naces espiritualmente a una nueva vida, a un nuevo caminar, ya no de acuerdo a lo que el mundo te indica, y me refiero no al mundo como tal, sino al sistema del mundo, ¿sí? Porque pues el mundo te dice, pues haz lo que quieras, lo que te haga sentir bien, etcétera, y por ahí es donde muchos nos perdemos, ¿no? Entonces, Jesucristo lo que te dice, y bueno, después Pablo lo confirma ahí, dice que si eres una nueva criatura. Sí, dice que todas esas cosas que hiciste y que te arrepentiste de haberlas hecho porque no ibas por buen camino, pues dice que esas quedan borradas, esas quedan allá atrás. Las cosas viejas, dice, ya pasaron. ¿Por qué? Porque Jesucristo empieza a hacer todas nuevas. Y esto es a través de la labor de quién? Del Espíritu Santo y del poder de la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, este es un libro, obviamente me traje una bibliota, esta es una Biblia de estudio, hay de muchos tamaños, colores y sabores, pero este libro lo que te muestra, lo que te enseña es esa historia de cómo hemos sido rescatados. ¿De qué? Del pecado, ¿sí? Nacimos en el pecado, nacimos pecadores. Tú me dices, pero si yo no le he hecho daño a nadie, pero la realidad, espiritualmente hablando, es que por cuanto todos pecamos, dice la Biblia que estamos destituidos, es decir, el pecado nos ha relegado de acercarnos al reino de Dios. Y la única solución es Jesucristo. Espero que esta introducción te haya servido. Entonces, en esta última lección hemos visto lo que es la entrada al reino, que hay una necesidad de entrar ahí, porque no es una alternativa o no es algo opcional, aunque sí lo es una muy buena opción. Es urgente que tú comprendas y entiendas qué significa empezar a caminar en el reino. Juan el Bautista, ahí él empieza hablando por ahí en el Evangelio de Juan, donde dice, el reino de los cielos se ha acercado cuando nace Jesucristo, cuando Jesucristo viene a esta tierra. Es decir, Jesucristo lo que hizo fue hacernos una realidad, un Dios real. Y eso es lo que quiere el Señor, que hagas a Dios, no ese Dios etéreo, no ese Dios que está por ahí como un fantasma, no, sino Jesucristo lo que hizo es ese Dios que para todos era como invisible, como poco real, Él vino a hacerlo real. La presencia de Cristo nos vino a enseñar a ese Dios que era invisible. Jesucristo no es más que la imagen de ese Dios invisible. Y Él nos hizo esa realidad posible a través de venir a esta tierra, a través de ese sacrificio que hubo hace más de 2000 años, de ir a la cruz por todos nosotros que nacimos en pecado, que el pecado estaba dominándonos. Y que digo, pues todavía seguimos bajo esa influencia del pecado. La única diferencia es que si alguno pecamos, si alguno fallamos, que seguramente vamos a volver a fallar, tenemos un abogado para con el Padre, y ese es Jesucristo, justo. ¿Por qué? El justo, porque Él no fue hallado en pecado. Él fue, por utilizar una palabra, Él fue implantado en el vientre de María. ¿Sí? María fue el conducto
María no puso el óvulo para que Jesucristo naciera, ya venía ese ser maravilloso directamente implantado por el Espíritu Santo en el vientre de María, sí, una virgen. Y bueno, pues la historia ya la conoces. ¿Qué fue lo que sucedió? Viene, nace, se hace hombre y, y Él es el único justo en esta tierra. Él no nace de naturaleza de pecado. Él viene de esa naturaleza de Dios. Y es por eso que Dios lo hace su justicia para que cada uno de nosotros seamos justificados. Y de eso se trata la historia de este librote que te enseñé. La historia del rescate de Dios para todos nosotros. Así que si no la has leído, te recomiendo que la leas. ¿Por dónde empiezas? Mucha gente le gusta empezar por el principio, el libro de Génesis, y si no, lo que todo el mundo recomendamos, empieza por el Evangelio de Juan. Ese es un evangelio maravilloso, un evangelio lleno de verdades, un evangelio lleno de Cristo, donde te va enseñando quién es Cristo. Sí, ahí vas a encontrar muchos yo soy, Jesucristo diciendo yo soy el camino, Jesucristo diciendo yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ese evangelio te va a ayudar a introducirte a, a las escrituras. Y tú me dices, ¿cuál versión leo? Muchos de nosotros nos gusta y ya es por costumbre utilizar la versión que se llama Reina Valera, que son los escritores de esta Biblia, la versión 60. Y es muy clásica, habla mucho en español antiguo acerca de vosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos gusta utilizarla, pero a mí hay otra que me gusta mucho usar, y esa es la nueva traducción viviente, la nueva traducción viviente, porque esa versión te habla en un lenguaje coloquial. ¿Qué quiero decir con esto? En un lenguaje más comprensible para el lector no común. El día de hoy ya no leemos, ya como que se nos ha hecho muy fácil que todo está aquí y nada más damos un clic y ya pasa todo. Pero yo creo que es importante que nosotros entendamos que, que la Biblia tiene muchas promesas para nosotros, tiene muchas verdades, es un libro que es una guía y muchos de los que compartimos el mensaje le llamamos el manual del fabricante. Y esa es una realidad, o sea, el manual del fabricante te va llevando a través de él para, pues justamente para eso, para que no malfuncionemos en este mundo y que de repente vamos a malfuncionar, pero la solución está ahí. Y a lo mejor tú hace mucho estuviste yendo a alguna iglesia, antes de la pandemia ibas a una iglesia y lo que pasó con toda esta pandemia es que dejaste de ir. Yo te pido y te digo, ¿sabes qué? Vuélvete al Señor, regresa al Señor. Él está ahí aguardándote, ¿no? Como decimos acá en Wilson, Carolina del Norte, los paisas, no te agüites, sigue adelante. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí esperándote. Él no te va a regañar, no te va a reprochar, pero sí necesitas dar ese giro nuevamente y decir, Señor, ayúdame a seguir en el camino. Nuestra oración es porque sigas nuevamente en el camino. ¿Y por qué no oramos? Justamente, Señor, yo te pido que a través de este estudio de tu palabra, pues que nuestros corazones cambien, Señor, porque definitivamente eso es lo que hace tu palabra. Nuestro corazón, dice tu palabra, que nos engaña todos los días y todos los días nos hace ver y nos hace desear cosas que no debemos, Señor, pero sabemos que tu guianza, tu enseñanza, tu verdad, Señor, nos guían a esos caminos y a esos pastos en donde podemos descansar, en donde podemos reposar, Señor. Gracias por ella, gracias por cada persona que se conecta el día de hoy, Señor. Les mandamos una bendición grande, enorme, y que tu palabra, Señor, no la mía, tu palabra, llegue a sus corazones. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo que podemos tener. Y bueno, pues veíamos que hay una necesidad de entrar al reino de Dios y tenemos que entender, como decía en un principio,
que esto no es una alternativa, sino es una necesidad. Y mi esposa decía, ¿sabes qué es que quedarse afuera? Pues sería una tragedia espantosa. O sea, ¿por qué? Porque tu vida se va a perder, tu eternidad se va a perder. ¿Por qué? Porque vas a vivir una eternidad separado de tu creador, ¿no? Y después veíamos que hay falsas entradas, ¿no? Como la religión. Y digo, respeto a la gente, si has abrazado una religión y perteneces a una religión, pues es tu problema, o no tu problema, aunque sí, eh, pues es tu opción, ¿no? Eso es lo que tú elegiste. Pero Jesucristo vino a dar este mensaje. ¿Y sabes qué pasó con los religiosos de su tiempo? Los religiosos de su tiempo se enojaron. ¿Por qué? Porque la religión, ¿qué es lo que te hace? La religión no es más que el esfuerzo de el hombre por tratar de alcanzar a Dios a través de obras, a través de, si no haces esto, te va a pasar esto, si no haces lo otro, pues te va a caer la blonda o la maldición de la blonda, ¿no? Entonces, creo que Jesucristo no vino a imponer una religión, Jesucristo vino a enseñarnos y a ponernos nuevamente en paz con el Padre. Eso es lo que vino a hacer. Y digo, si tú abrazas una religión, pues sigue con ella si quieres, pero lo que te recomiendo es que abraces la palabra de Dios, que abraces esta entrada verdadera que se llama Jesucristo. Yo no tengo la verdad. La palabra de Dios es la que tiene la verdad. Y esa es la verdad que queremos compartirte, ¿no? Y hay gente que, pues que aparentemente cree que está dentro y que pues la tiene librada. Y la realidad es que no, ¿no? Y a lo mejor hasta asistes a una iglesia que se dice cristiana, o a lo mejor naciste en una iglesia cristiana y eres muy buena gente y tienes una moralidad perfecta, ¿sí? Am, pero ten en cuenta esto, que a lo mejor es posible que estés muy cerca, pero a lo mejor te quedaste en la entrada, te quedaste en la puerta, no fuiste más allá a decir, Señor, ¿sabes qué? Aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo que dijo Pablo. Pablo el apóstol era una persona súper religiosa, era como nuestro gran amigo Sergio Ramos el Comanche, que en aquella serie de los Beverly decía, yo soy muy celoso de mi deber, él era un policía de tránsito. Y Pablo era muy celoso de su deber, era como un policía judío, ¿no? Que perseguía cristianos y pues iba y los buscaba y los encarcelaba y los enjuiciaba y hasta participaba cuando los mataba, ¿no? Entonces, esa es una persona religiosa que cree y que quiere imponer sus costumbres, ¿no? Cuando la libertad que nos ha traído a Cristo es maravillosa. La libertad que Jesucristo nos ofreció a través de una nueva vida en Cristo, una nueva vida en Él, pues es increíble. Es increíble. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y la gracia lo repetiré y lo repetiré y lo repetiré. Si no sabes qué es la gracia no es más que un favor que nos hizo alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo, se llama Dios. Dios derramó toda su gracia en ese sacrificio precioso en la cruz. ¿Para qué? Para que por gracia seamos salvos. Es decir, Él derramó toda su gracia, nos hizo un favor a nosotros, un favor que nosotros no podíamos a través de las obras, no podíamos a través de la ley. Él nos hizo un gran favor de que pudiéramos entrar al reino de los cielos a través de Él. Y por gracia somos salvos. Y el libro de Efesios dice, y esto no es de ustedes, o sea, no es por lo que hayan hecho ustedes, sino que esto es un regalo de Dios, es un don de Dios, ¿no? Entonces, ¿hay falsas entradas? Sí, sí los hay. Y hay hay falsos cristianos, o habemos a lo mejor, ¿verdad? Espero yo no ser un falso cristiano, que pues gente que no ha nacido de nuevo, gente que no se ha arrepentido, gente que no ha entregado su vida a Cristo y empiezan, pues tal vez por la moral, empiezan a ser buenos, empiezan a hacer buenas obras y resulta que eso, al fin de cuentas, eso no te va a dar la salvación y te va a dar la victoria sobre ese pecado que en un principio te dije que estábamos sometidos, ¿no? Y bueno, pues eh, ahí nos quedamos la semana pasada, que hay gente que pues ha entrado falsamente ahí y que practican un cristianismo meramente de números, uno más que pertenece ahí,
sí, pero que eso será inútil el día en que estemos frente al trono del Señor. ¿Por qué? Porque, pues, si no has recibido la salvación a través de Cristo, si en tu vida no hubo arrepentimiento por lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, pues va a ser muy complicado que entres ahí. Y sí, vimos después que hay dificultades para entrar. ¿Y, y cuál es la dificultad principal que encontramos en nosotros mismos? Con esto concluimos la semana pasada. ¿Cuál es la dificultad principal? Eres tú, soy yo. Nosotros somos la dificultad principal para entrar al reino. ¿Por qué? Porque decimos, no, yo estoy bien. ¿Cuántas veces te han hablado del Evangelio? Muchos de los que tal vez estén por aquí o que vayan a escuchar o que estén escuchando dijeron, eh, pues ahorita como que yo estoy bien. Pues tengo mi chamba, tengo mis diversiones, yo no le hago mal a nadie, tengo mi lanita, pues me va bien, ¿sí? ¿Y qué tal si no estuvieras bien? ¿Qué tal si de repente tu salud no está bien, como suele suceder? Si hay cosas que pasan en esta vida instantáneamente y que tu vida cambia de un día para otro. ¿Qué pasa en ese momento? ¿A dónde te acercas? Cuando no tienes una esperanza, no tienes a dónde acercarte. Yo recuerdo hace 5 años, 4 años, no recuerdo, estando en el hospital con una infección en la pierna terrorífica, que empezó de nada. Y no les enseño las fotos porque haz de cuenta que me hubiera explotado una granada en la pantorrilla derecha. Y así empezó la infección. Y al punto de que, pues el doctor consideró que habría tal vez la necesidad de quitar esa parte de la pierna, de amputarla, ¿no? Pero pues bueno, confiando en el Señor poco a poco estuvo ahí conmigo, el Señor estuvo ahí presente. Entraban las enfermeras y me decía, pues si quiere prender, ahí está la televisión. Le decía, no, no, gracias. Yo sabía que era un momento que el Señor tenía que tener conmigo para tratar conmigo, ¿sí? Porque yo pensaba que estaba haciendo las cosas correctas, tal vez. Pero el Señor tenía que hablar muchas cosas a mi vida en ese momento. Y sí, me la pasé 10, 12 días en el hospital y milagrosamente llegó un doctor de Haití que tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Dios ha dado la ciencia también a los hombres pues por la gracia y el milagro de Dios salió adelante todo. No me cortaron la pierna, gracias a Dios. Pero ahí tengo la marca todavía. Es como una mancha negra en la pierna que cada vez que la veo digo, Señor, gracias, porque tú nos recuerdas quién eres tú y lo débiles que somos nosotros en nuestra humanidad, este cuerpo frágil, este cuerpo de muerte que cada día se va deteriorando. Y Pablo también decía eso, miserable de mí. Sí, que todavía estoy en este cuerpo de muerte. Tenemos un cuerpo que desafortunadamente cada día va pereciendo, que cada día va estando peor. Y a lo mejor tú dices, no, pues yo hago ejercicio, hagas lo que hagas. La única garantía que tenemos cuando nacemos es que un día vamos a morir, ¿sí? Y la garantía que tenemos los cristianos es que si no morimos en esta tierra, Cristo va a venir por nosotros. Esta es una gran diferencia. Jesucristo va a regresar. Y a lo mejor nos toca verlo. Tal vez, no sabemos. Ojalá que nos toque verlo, pero ojalá que haya mucha gente que venga al arrepentimiento. Porque hay muchos que quieren entrar, pero no pueden. No pueden porque el problema son ellos mismos. Su ego, su yo interno, su religiosidad, su pensar de que, pues yo estoy bien, yo he hecho pues las riquezas en mi vida y nadie me ayudó, Dios no me ayudó a eso. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién, como les digo yo, quién te puso las Energizer en tu corazón para que esté latiendo? Solamente el Señor. Si tú alguna vez has estado frente a un cuerpo que ya no tiene vida, eso se ve, ya no hay nada, ya no hay ese aliento de vida. Sí, muchas veces, varias veces, como pastor me ha tocado estar enfrente de personas que ya no están ahí. Ya nada más es el estuche, el envase. Sí, porque ya el alma se fue. Y gente que pues era muy vital.
que se ejercitaba, gente joven y gente vieja, de todos me ha tocado. Pero yo creo que es importante que tú reflexiones el día de hoy, que si tu corazón no está regenerado, si sigues aún con esas preocupaciones en lo que está pasando en el mundo, en las guerras, en el COVID, y si aún sigues influenciando tu vida por voy a chambear y a chambear y a trabajar y a hacer mucho dinero hasta que tenga yo todo lo que yo quiera, ¿sí? O a lo mejor la cuestión sensual, es decir, no me refiero tanto a la sexualidad, sino a la cuestión de lo que perciben tus sentidos y te dejas embaucar por lo que percibes, pues eso es algo que no te va a permitir que el reino crezca en tu vida, ¿sí? Lucas 8:14, te recomiendo que leas ahí Lucas 8, donde nos habla de un ejemplo acerca de las semillas. Nuestra vida es como semillas. Y esas semillas que somos nosotros, de repente, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues esas semillas caen en diferentes lugares. Hay unas semillas que caen en los espinos, otros que caen en la tierra infértil, otros que caen en tierra fértil, otros diferentes, ¿sí? Y ¿qué es lo que pasa cuando escuchas tal vez este mensaje, cuando escuchas tal vez otro mensaje acerca de Cristo y, y ese mensaje se ahoga? Quiere decir que la semilla cayó entre el espinal, yo no sé, entre nopales, ¿sí? Y al tratar de crecer, pues las mismas espinas, ¿qué es lo que hicieron? Pues ahogaron la semilla. Y eso es lo que pasa muchas veces con el sistema del mundo. Estás tan envuelto en problemas, estás tan embaucado en miles de cosas, que todo eso ahoga el mensaje de salvación de Cristo. No te interesa saberlo, no te interesa conocerlo. ¿Por qué? Porque ese mensaje es desplazado. ¿Por qué? Por todas esas preocupaciones que tienes. Es que yo quería hacer tantos negocios, es que yo quería hacer esto. Sí, la Biblia nos habla de ejemplos y parábolas de Jesucristo también hablando de un hombre que decía, ay, voy a hacer mis graneros más grandes para poder meter la cosecha de aquí, la cosecha de allá. Te estoy parafraseando esto. Sí, y él escucha una voz que dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Qué pasaría si el día de hoy vienen a pedir tu alma? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para esto? Las preocupaciones, la riqueza, los placeres de la vida nunca te dejan entrar. ¿Cuáles son las maneras de entrar? Y eso es el tema de hoy, ya para entrar en tema. Ya fue una introducción casi de 40 minutos, pero creo que fue bastante prudente. Dice así, si has de entrar en el reino, lo primero que tienes que hacer es dejar a un lado toda excusa o pretexto para no hacerlo, ¿no? Y aquí Lucas en el capítulo 14, en el versículo 18 al 20 dice, pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo de ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. Y bueno, el día de hoy a lo mejor te preocupa el qué dirán, el renunciar tal vez a esas cosas que el mundo te está ofreciendo, ¿no? O la posibilidad de no permanecer fiel en Dios. Porque hay muchas posibilidades de no permanecer fiel en Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues eso te arrastra a otros lugares, ¿no? Y pues vamos a cerrar un negocio. Yo tenía una persona que conocí muy querida, que pues él hacía trámites a nivel internacional para traer productos de diferentes partes del mundo. Y él cerraba siempre sus negocios en las cantinas. ¿Qué es lo que pasó con esta persona? Pues esta persona acabó alcohólica, acabó sin un quinto, acabó casi terminando con su familia. Yo espero que el día de hoy su familia siga junta con él. Y, y esto es lo que pasa cuando el mundo te afecta a tal grado de que no vayan a decir que soy un fracasado, que soy un loser, ¿no? Y la realidad es que el Evangelio, la palabra de Dios y la vida cristiana te obliga a renunciar a muchas cosas del mundo, ¿sí? Y hay mucha gente que
que por hacerle caso a todo eso. Digo, no estoy diciendo que mañana vayas y renuncies de tu trabajo, sino que seas sabio, que seas prudente, que pidas la dirección de Dios, ¿no? Y que permanezcas fiel a Dios, ¿sí? En cualquier circunstancia que tú vivas, que tú establezcas la diferencia dentro de las personas, ¿no? Dice ahí, pero por muy convincentes que puedan parecerte tus razonamientos, por mucho que me quieras decir y por muy intelectual que seas, cosa que respeto, porque el día de hoy ya no hay mucha gente que lea libros, ya no hay mucha gente que quiera anhelar ese conocimiento, que quiera leer poesía, ya no hay mucha gente de esa. Y respeto eso, ¿no? Desgraciadamente, cuando eres muy letrado, a veces eso te impide que te acerques al Señor. ¿Por qué? Porque tu intelecto aparentemente va más allá de la sabiduría de Dios. Y eso lo único que te hace es ser un hombre necio, ¿no? Pero todos tus razonamientos, todo lo que pienses, toda tu cultura, ¿sabes qué? Se desmoronan cuando te enfrentas a esa urgente necesidad de entrar al reino de Dios. Decir, es que, Señor, yo sé que no me puedo quitar el cerebro, pero tú me puedes poner un nuevo chip, Señor. Y ese nuevo chip se llama la palabra de Dios. Ese nuevo chip lo va a activar el Espíritu Santo. Ayúdame a comprender la urgencia de entrar al reino, ¿no? En segundo lugar, ¿de qué otra manera podemos entrar? Tienes que ejercer gran esfuerzo y valor. Tienes que esforzarte, ser valiente. Sí, allí en Lucas 16:16 nos dice, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés, o sea, las leyes, los 10 mandamientos y demás mandamientos, que eran 630 y tantos, y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. ¿Todos en aquella época? Tal vez. El día de hoy no. El día de hoy hay mucha gente que no le interesa saber nada de Dios, ¿sí? Están más preocupados por otras cuestiones, ¿sí? Por el discurso de la diversidad, por el discurso de la política, ¿sí? Por mi libertad. Y claro, pues sí, la libertad del mundo es totalmente opuesta a la libertad de Cristo, totalmente opuesta. Y, y yo creo que como dice la Biblia ahí en Mateo 11, ¿no? Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y la gente violenta lo está atacando, ¿sí? Y el reino, honestamente, no es para los cobardes, dice el texto, ni los pusilánimes, es decir, la gente pasantona, mediocre, la gente pues sí, todo está bien, ni para los apocados, para la gente de que no, pues ya no puede pasar nada. El reino de Dios está ahí dispuesto para los valientes, para los que están dispuestos a luchar, luchar contra la negligencia, contra la pasividad, luchar contra la influencia contraria. En suma, luchar por poner el reino en la cima de tus prioridades e intereses. Si no luchas ahora, un día lucharás en vano contra una puerta cerrada. ¿Sí? Un día va a haber una puerta que se va a cerrar y aquí Lucas 13 nos da ese gran ejemplo. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes, estoy leyendo Lucas 13:25. Será demasiado tarde. Ustedes se quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces él responderá, les digo que no sé quiénes son, ni de dónde vienen. Aléjese de mí todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob, junto con todos los profetas, en el reino. O sea, hay gente que seguía a Cristo nada más porque suplía su necesidad de hambre, sí, porque eran chismosos y les encantaba ver los milagros que él hacía, sí, nada más para como si fuera un mago, ¿no? Y Jesucristo no es ningún mago, él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, él es Dios mismo,
Sí. En tercer lugar, para entrar en el reino, estamos viendo cuáles son las maneras de entrar al reino. En tercer lugar, para entrar en el reino solo se puede utilizar una puerta. Ya te estás imaginando cuál es esa puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Ahí en Juan 19. Sí, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos, como las ovejitas que van y desean pastos buenos, ¿verdad? En Juan 14:6, bueno, pues ya vimos eso, lo que Jesucristo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y una realidad es que, pues no todos los caminos, como dije hace rato, llevan a Roma. Ajá. A lo mejor sí. A lo mejor, pues si le das la vuelta vas a llegar de alguna u otra manera, pero no todos los caminos nos van a llevar al cielo. Eso es una realidad. Solo por medio de Cristo, solo por medio de Jesús, vamos a poder tener esa garantía y esa certeza de que vamos a llegar ahí. En otras palabras, no basta que seas honesto, no basta que seas sincero o que te sientas cristiano o aún que admires a Cristo. Es necesario que entres por Él. ¿Sí queda claro? Es necesario que entres por Él. No por tu esfuerzo, sino por lo que Él hizo ya por nosotros. Porque tú creíste en ese sacrificio en la cruz que hizo para el perdón de nuestros pecados, porque tú creíste en esa resurrección que dejó una tumba vacía para mostrarnos que la vida eterna es real, porque Él resucitó, Él se levantó de la muerte. Parece como que una fantasía, ¿verdad? Pero es una realidad. Hubo muchos testigos que lo vieron. La historia narra acerca de este gran milagro que dividió al mundo en dos. El mundo antes de Jesucristo y el mundo después de Jesucristo. Entrar por Cristo, ¿qué significa? Primero, que reconoces tu pecado, arrepentimiento, lo que dijimos al principio, tu culpa y la condenación que mereces. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los sanos, dice Jesús en Marcos 2:17, los sanos, o sea, los que no están enfermos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, dijo Jesús. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo no he venido a llamar a los que dicen o creen que están muy bien, a los religiosos o a los que son buena gente. No vine con eso. Vine a los que reconocen que necesitan de mí, a los que reconocen su pecado. ¿Sí? La realidad es que la Biblia nos habla que no vemos uno solo en esta tierra que seamos justos. Todos somos injustos, pero solo los que lo reconocemos podemos acudir a Jesucristo. Segundo, em, ¿qué es lo que esto nos invita? Segundo, que confías única y exclusivamente en la obra redentora de Cristo en la cruz para tu salvación y que por tanto desechas toda esperanza de salvarte por medio de buenas obras, sacrificios, ceremonias, etcétera, o religiones. Sí. Tercero, que en vista de lo anterior te entregas sin reservas a Jesús, recibiéndolo en tu corazón para que Él sea ahora en adelante tu único Señor y Salvador. Cuando tú lo haces rey de tu vida, siempre digo yo, a un rey, cuando da órdenes, todos obedecen. Cuando el rey da la orden, tú tienes que obedecerle. Si Jesucristo es el rey de tu vida, obedécele. Te conviene. ¿Por qué? Porque estás protegido por Él. Estamos protegidos por Él. Tienes que entregarte sin reservas. No lo dudes más. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, es el tiempo que lo hagas. Para que Él sea tu Señor, tu Salvador, para que tengas a quien acudir en ese momento en donde dices, ya no tengo más, ya no tengo fuerza. El Señor te va a dar la fuerza. Ahora, no es un mensaje positivista, sino por el contrario. Jesucristo dijo, sabes que si quieres venir, si quieres seguirme, si quieres venir en pos de mí, pues agarra tu cruz y sígueme. Pero Jesucristo nos dijo que la carga iba a ser ligera porque Él nos iba a ayudar a llevarla, ¿no? Después, punto número 5. El punto número 5 ya nos
Ya con esto vamos a terminar esta parte de las maneras de entrar al reino de Dios. Esto último puedes hacerlo mediante una sencilla oración. Si tú a lo mejor sigues dudando si eres cristiano, si no eres cristiano, lo que tienes que hacer es usar esas palabras de decirle, Señor, ¿sabes qué? Dios, o si tú te has alejado de esa relación que Dios empezó contigo algún día, qué importante es que puedas decirle, Señor, Dios, reconozco que pues he pecado contra ti, reconozco que pues como dice tu palabra, la paga del pecado es muerte, que merecería morir, pero pues te agradezco por haber llevado los pecados, mis pecados a la cruz y salvarme. Esa sería una oración que puedes hacer el día de hoy si no conoces el amor de Cristo. Sí, y que sé que tu salvación es gratis, Señor. Que yo no tengo que hacer más que recibirla. Así que, Señor, dile ahí, te recibo, Señor, te recibo en mi vida. Te quiero hacer Señor de mi vida. Quiero que establezcas tu reino en mi vida, Señor. Por tanto, como mi Señor y Salvador, rogándote que me ayudes a servirte, Señor. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a ser un siervo fiel el resto de mi vida. Amén. O sea, que así sea. Porque el Señor no nada más nos salva para sentarnos ahí en una silla y esperarlo hasta que Él regrese, sino nos salva para que Él pueda seguir dando fruto a través de nosotros. Para que ese fruto de la salvación, ¿sabes qué es lo que hace? Te hace embajador de Cristo. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, te vuelves un representante de Él. Te vuelves un embajador y te corresponde un ministerio. Un ministerio que es ese ministerio de la reconciliación, dice el libro de Corintios. Es decir, vas a reconciliar a otros con Dios. Tu vida va a servir para que otros se reconcilien con Dios, para que vengan a la paz con el Señor. ¿Sí? Y eso es un privilegio que todos los que hemos recibido a Cristo tenemos. Y bueno, si tú el día de hoy, sincera y espontáneamente, has hecho esta oración o lo pensaste o lo hiciste en tu corazón, pues tienes la seguridad de que ya entraste al reino de Dios. Te voy a decir un último versículo, Juan 6:37. Juan 6:37. Jesucristo diciendo, hablando, sin embargo, los que el Padre me ha dado, dice Jesús, vendrán a mí y jamás los rechazaré. Qué maravilloso versículo. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes a Él, la palabra de Dios te dice, ¿sabes qué? Él no te va a rechazar nunca. Cuando tú estás ahí orando con Él no te va a rechazar, Él no te va a cerrar la puerta. Qué maravilloso es esto. Y como te dijimos al principio, sería una tragedia que no atendieras a la palabra el día de hoy, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo puedes entrar al reino? Solamente a través de Jesucristo. ¿Cómo puedes establecer el reino de Dios en tu vida? Solamente a través de Jesucristo. La pregunta es simple y sencilla. ¿Ya lo hiciste? Este tiempo que tuvimos te sirvió para reflexionar y decirle, sí, Señor, quiero seguirte. Sí, Señor, quiero reconciliarme contigo. Sí, Señor, quiero volver nuevamente al camino, porque yo agarré el mío y agarré monte, ¿sí? Y así somos los seres humanos. Somos como, dicen por ahí un dicho muy popular en mi tierra, que como las chivas, las cabras, siempre tiran para el cerro, para el monte. Y a veces somos así y tenemos que volver al redil. El Señor quiere volvernos al redil. Así que con esto ya terminamos el día de hoy nuestro estudio del miércoles y que pues simplemente esperando que, am, que la próxima semana nuevamente estemos aquí juntos con este que es el mensaje. Y bueno, quisiera yo darles algunos saludos, pero no tengo por aquí el día de hoy. Bueno, a todos los que estuvieron por ahí conectados, que fueron algunitos. Ahorita ya nada más hay 10, pero por ahí tenemos muchos corazoncitos y tenemos muchos
deditos arriba. Les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, que el Señor eh, nos guíe, que el Señor nos ayude, que el Señor nos oriente en todo momento. ¿Para qué? Para seguir adelante en este mundo que es conflictivo, que es difícil. Así que, pues el día de hoy oramos y pedimos porque el Señor nos ayude. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido juntos. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. See you later, alligators.